pasado 11 de febrero en Argentina se le dio media sanción a un proyecto de ley que prácticamente barre con la mayoría de los derechos laborales que existían. Todavía no es ley, falta todavía que pase por la Cámara de Diputados, pero es interesante que nosotros hagamos un repaso al contexto en que se estaba dando esto. Nosotros nos encontramos que el crecimiento económico, aún en contextos de alta injusticia social, cuando la economía crece, mal que mal, podemos decir, mejora un poco la situación en el país, en la sociedad. Pero en Argentina lo que pasa, desde que asumió Milei en diciembre del 2023, nosotros nos encontramos que desde noviembre del 23 hasta fines del 25, desaparecieron 21.000 empresas. Es decir, que si uno hace un promedio, son 30 pymes por día que desaparecen. Es decir, que estamos en un contexto económico recesivo que a su vez las estadísticas oficiales no lo registran. Nosotros estamos en un país donde la mentira de las estadísticas oficiales es realmente la norma. Eso tenemos la primera gran mentira, es que la economía argentina no crece y tiene cerca de 20 meses consecutivos de caída del consumo. Eso mucha gracia a un periodista que frente a los anuncios rimbombantes que hace el presidente Milei diciendo todos los argentinos que sacaron de la pobreza y lo compara con el consumo, dice, che, qué raro, parece que la gente que sale de la pobreza está toda a dieta, porque no sale a consumir y mueve justamente los indicadores de consumo. Lo cual nos muestra justamente la falacia que significa justamente ese tipo de estadística sobre el crecimiento de la economía argentina. Y el otro gran, digamos, escándalo que ha tenido la Argentina es que ya se sinceró que las estadísticas de inflación son totalmente falsas. Y esto, digamos, incide directamente sobre la medición de la pobreza, porque la medición de la inflación es lo que permite saber cuánto necesita una familia para no ser pobre y para no ser indigente. Esto muestra claramente, entonces, que la pobreza y la indigencia real, ¿no es cierto?, que quedó, digamos, vislumbrado a partir, ¿no es cierto?, de febrero de este año, donde hay una diferencia de muchos puntos en la inflación con respecto a la medición de enero, o sea, por eso lo califico de escándalo, muestran justamente que se necesita mucho más dinero, mucho más pesos en Argentina que los que dicen oficialmente para no ser pobre y no ser indigente. Y esta falacia, ¿no es cierto?, de por un lado esconder, ¿no es cierto?, la inflación, también está montada sobre otra falacia, que hay un cambio en la metodología de medición de los ingresos. Es decir, se computan ingresos que antes del gobierno de Milei no se computaban. Entonces realmente no existe esto que dice constantemente, ¿no es cierto?, la crónica oficial, de que hay, digamos, una disminución de la pobreza. Para nada hay una disminución de la pobreza. El contexto es realmente alarmante. Y por eso yo empezaba por este lado, porque dentro de este contexto alarmante de crecimiento de la pobreza, de precarización del empleo, donde el empleo negro y el autoempleo prácticamente es moneda corriente en Argentina y la cantidad de personas que están en una situación de empleo precario es mayor que la cantidad de empleos, digamos, formales. En ese contexto se da esta media sanción que también es una sarta de mentiras, un conjunto de mentiras sobre cuánto mejoraría, digamos, la situación. Ellos dicen que la situación del trabajador va a ser mejor cuando en realidad lo que se hace es un recorte absoluto de los derechos de los trabajadores que los van a llevar a trabajar inclusive a jornadas de 12 horas, o sea, de las 8 horas legales van a pasar a jornadas laborales de 12 horas con, digamos, recorte, ¿no es cierto?, en lo que son todos los descansos, los francos, las vacaciones, en definitiva, no va a mejorar, no va a ganar más. También dice que favorece a las pymes cuando no hay un solo artículo que hable de las pymes. Vean ustedes la mentira, ¿no es cierto?, que va a generar empleo. Y nosotros ya tenemos justamente
todas estas reformas que ha intentado hacer el gobierno actual desde que creció. Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, por la desaparición justamente de empresas, que estamos con 272.607 empleos formales menos desde que asumió Milei. No generan este tipo de medidas de flexibilización y precarización laboral, no generan empleo, no solamente en Argentina, en el mundo. Y habla también otra mentira más que dice que los empleados de plataforma, que es una cosa, una modalidad que va creciendo en este momento, se van a ver beneficiados. Y es tan burda la mentira que directamente la ley los manda, ¿no es cierto?, al Código Civil y Comercial, es decir, no van a estar amparados por la legislación laboral. Otra de las grandes mentiras, ¿no es cierto?, dicen, los trabajadores no pierden nada y pierden justamente protección frente al despido, pierden justamente las indemnizaciones plenas, que ahora van a ser realmente muy escasas, muy mezquinas, pierden la previsibilidad horaria, es decir, no van a poder definir cómo trabajan, qué días trabajan, cuántas horas trabajan, es decir, pierden el control sobre su tiempo de trabajo y la disposición de lo que pueden hacer en las horas que teóricamente no trabajan, ¿no es cierto? Desaparece prácticamente el pago de horas extras, digamos, todo lo que sea descanso efectivo queda totalmente librado al arbitrio del patrón. Y por otro lado, ¿no es cierto?, desaparecen, ¿no es cierto?, los convenios colectivos como piso, ¿no es cierto?, que le dan una cierta estabilidad. Realmente la protección sindical desaparece por el debilitamiento que se le da a todo lo que es el sindicalismo, y aparece una cosa terriblemente nefasta, que es un aporte que se hace para financiar un fondo para despido, que en realidad es un curro parecido, digamos, un entramado parecido al que tuvimos nosotros cuando se privatizó la jubilación, la FJP, es un gran negocio financiero que van a restar, porque esto le resta aportes a la seguridad social, es decir, va a afectar la capacidad económica que va a tener el sistema para pagarle a los jubilados. Es decir, también entonces se perjudica a los jubilados. Sí o sí se va a perjudicar a los jubilados porque la caja que justamente sostiene las jubilaciones se va a ver empobrecida en forma bastante difícil, bastante notable, podemos decir. Se habla de una reforma novedosa, cuando en realidad es digamos, un raconto, una recopilación de todas las reformas que se han querido hacer desde la dictadura militar en adelante, recortándole los derechos a los trabajadores. Esto, digamos, es la más grande que se intenta hacer porque las otras experiencias eran como parciales. Ahora, todas estas ideas que ha habido desde la dictadura militar en adelante, en las experiencias neoliberales, se han juntado en este proyecto como tratando de lograr la desaparición total de los derechos de los trabajadores en la República Argentina. Y por último, se habla, ¿no es cierto?, que beneficie a las provincias, y en realidad esto no es así. No es así porque directamente no hay nada o que objetivamente mejore la situación de las provincias. Por eso quiero justamente recalcar que partiendo de una situación, digamos, precaria de la justicia social y el empleo en Argentina, esta ley lo que va a hacer va a ser agudizar la situación, empeorar la situación, aumentar la pobreza, aumentar la indigencia.